Hola queridas y queridos amigos demoledores, bienvenidos a los canales DMP Geopolítica, Demoliendo mitos de la geopolítica y por supuesto el canal de KI Center de Adrián Celaya. Buenas noches, Adrián. Hola Santiago, pues como siempre encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica. Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros junto con Santiago los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid, ¿no? Y como siempre, pues bueno, si os gusta el programa, darle por favor al like. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que en la medida en que podemos intentáramos responder en el canal de KI Center, que lo localizáis muy fácil, acordaros que KI con K, Center con C. Pues muy bien, Adrián. ¿Hoy qué tenemos? Trump y Putin ganan tiempo, dices tú. Eso es. Veo Bueno, que por la frase hay como un acuerdo entre ellos o algo, ¿piensas? no tiene por qué ser un acuerdo, sino en este sentido una cierta coincidencia de intereses, ¿no? En cuanto que a la hora de interpretar lo que está pasando, seguramente, bueno, siempre con todas las dudas que tenemos que tener dentro de un contexto tan complicado como este, tan estratégicamente clave como en el que nos encontramos y con gente, digamos, tan oscura y tan mentirosa como Donald Trump, ¿no? Pero teniendo en cuenta, bueno, cómo se han movido los distintas partes implicadas, sobre todo desde el mes de enero, desde el momento en que Donald Trump llega al poder. Bueno, nosotros entonces ya dijimos que, bueno, cuando se hablaba de llegar a un acuerdo el primer día, en la primera semana, dijimos, bueno, aquí en la práctica lo que va a pasar es que, bueno, no solo nosotros, otros también, claro, lo que va a pasar es que los plazos se van a ir alargando y que o bien por voluntad propia, por consentimiento y tal, pero que al final Donald Trump se iba a ir acercando progresivamente al calendario ruso, al calendario estratégico ruso. ¿Y cuál es el calendario estratégico ruso? Bueno, en principio yo creo que los rusos tienen, digamos, una estrategia definida para mantener la guerra durante años, pero eso no quiere decir que sea su previsión, porque ese es un por si acaso, ¿no? Tienen esa estrategia de mantener el equipamiento, la producción, el reclutamiento para una guerra de años, pero claro, todo depende de en qué medida Ucrania colapsa o bien el ejército o bien el gobierno antes, ¿no? Y esto puede suceder perfectamente a fines de este año, a comienzos del año que viene. Y mucha relación con ese colapso anterior tiene, lógicamente, el posicionamiento de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, lo que sí parecía claro es que el calendario ruso en principio apuntaba a fines de este año, principios del año siguiente, como un posible momento del colapso de Ucrania y que Donald Trump, de una forma u otra, sí va a tener que adaptar ese calendario. Primero, porque, claro, Donald Trump no era, desde luego, una parte ajena a lo que estaba pasando, porque Estados Unidos, al contrario, era la potencia que en realidad se estaba enfrentando a Rusia a través de Ucrania. Entonces, estábamos en una cierta escenificación que los rusos les toleraron a Donald Trump, que apareciese como una especie de intermediario, pero eso sí, desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar ningún tipo de alto el fuego previo. Que eso no tiene sentido por parte del que está ganando, tiene sentido por parte del que está perdiendo para ganar tiempo nada más, ¿no? Pero por parte del que está ganando puede tener sentido un alto el fuego después de que en las negociaciones se ha llegado a unos determinados acuerdos, ¿no? Bien, bueno, pues con un pretexto con otro han pasado una semana, luego 2 semanas, luego otra semana, luego 2 semanas, con un movimiento con otro, pero bueno, ya han pasado 6 meses, ¿no? Y vemos cómo en este momento lo que hace Donald Trump, después de escenificar una vez más un contexto claro de amenaza, de que el lunes pues los rusos se van a enterar de lo que es bueno, pues lo que llega y dice es que, bueno, dentro de 50 días, XX, ¿no? Con lo cual ya ha retrasado el contexto, ha retrasado la tensión 50 días más. Ya tenemos después del verano, ¿no?
Bueno, entonces está claro que en la práctica lo que ha sucedido es eso, de una forma u otra, se han adaptado o porque quisieran o porque no han tenido más remedio, se han tenido que ir adaptando al calendario estratégico ruso y al final luego, de hecho, pues las amenazas que han puesto sobre la mesa, pues bueno, son Queda bien, ¿no? mucho más, sí, son mucho más suaves de lo que algunos deseaban y otros temían, ¿no? Pero bueno, pues esa entrega de determinados equipos, pues Patriot, que no está claro si son, en qué medida son misiles, en qué medida son plataformas, en qué medida son sistemas, ¿no? Y si Todo las el hay mundo, o no las hay, si las van a pagar o no, el tipo se lo claro, quita de la quién manga, los lo suelta paga, allí. claro, si son, si están ya en curso, las tienen que fabricar y por tanto pueden pasar un año, no, no se sabe, ¿no? Y la otra amenaza sobre los aranceles, pues por pura lógica no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no estamos hablando de países, estamos hablando de unos posibles aranceles establecidos para los principales compradores de hidrocarburos de Rusia, que son pues China, India, Indonesia, por ejemplo, ¿no? Y claro, estos países no son países pequeñitos con los que puedas jugar, ahora les subo, ahora les bajo aranceles. Pues llevan meses ya intentando negociar, Estados Unidos ya ha puesto sobre la mesa todo lo que puede poner, han llegado a donde han llegado, ¿no? Con lo cual, de pronto ahora Estados Unidos se puede decir, bueno, después de todas las negociaciones hemos llegado a un acuerdo de poner unos determinados aranceles, bueno, y ahora un 100% más porque no estáis os estáis portando lo suficientemente mal con Rusia. No tiene sentido, ¿no? Es absurdo. Pero bueno, esto sí le sirve a Trump para escenificar dureza en la reunión. Es decir, que mantiene esa tensión, ¿no? Y por eso nosotros estamos diciendo que en realidad es más que una amenaza hacia Rusia, es probablemente un gesto pues, hacia lo que en Estados Unidos suelen llamar el Estado profundo, hacia el establishment norteamericano, que es establishment belicista norteamericano y europeo, ¿no? Al final es el mismo establishment, ¿no? Un establishment para el cual, ya lo hemos dicho más de una vez, es absolutamente inaceptable que Rusia gane la guerra y que están dispuestos ellos, en teoría, a todo lo que sea necesario para evitar que Rusia lo gane, y su problema es que por sí mismos no pueden. Necesitan Estados Unidos y por eso las presiones para que Trump cuanto antes se lance sobre Rusia pues son enormes. Y entonces Trump, o porque piensa de una determinada forma o porque se da cuenta de que ir a la guerra contra Rusia sería un absoluto desastre, pues lo que está haciendo es alargar, ¿no? Intentar marear a esas presiones del establishment, ¿no? Claro, de una forma, desde un punto de vista lógico, que es absolutamente absurda, ¿no? ¿Qué ha pasado para que en un momento determinado diga que ahora son los ucranianos los culpables, la semana siguiente los rusos, la semana siguiente los ucranianos, ahora los rusos? Pues no ha pasado nada. Es que tuve una conversación con Putin y no me respondió bien. Bueno, pues vale, ¿no? Pero no. Aparte, es que son tantos cambios de opinión, tantos cambios de estado de ánimo, incluso mentiras que ahora digo, me desdigo, que al final está perdiendo toda la credibilidad. Ya cuando dice algo, ya todo el mundo dice, bueno, a ver, vamos a esperar a ver qué dice mañana. Porque ya lo que dice hoy, porque, a ver, si tú tienes que organizar la economía de tu país, por ejemplo, a cada salto de arancel de Trump, coño, tiene que estar gestionando la economía de tu país cada 25 horas, como dice el otro, ¿no? Es estúpido. Llega un momento que los países tendrán que decir, bueno, vamos a dejar aquí a este que abra la boca y cuando enfríe es cuando tenemos que negociar, ¿no? Claro. Sí, lo que está haciendo es, digamos, acercarse cada vez más al estilo de gestión que tuvo en el primer mandato, que era una constante contradicción, un constante relevo de personas también en su entorno y siempre en una actitud defensiva frente a distintos grupos de presión. Ahora estos me amenazan con un impeachment, pues tengo que hacer no sé qué para llevarme bien con estos o para conseguir no sé qué votos. Ahora son estos otros los que se me pueden enfadar, pues voy a hacer otro movimiento en otra dirección o quito a esta persona con las que tienen mala relación o pongo a esta con la que tienen buena. Estuvo así jugando los 4 años, ¿no? Algunos dicen, bueno,
Pues sí, nos reímos de él, pero de una forma u otra, a trancas y barrancas, pero consiguió estar 4 años, ¿no? A pesar de los intentos de impeachment, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos pensábamos que en este mandato iba a ser otra cosa, porque venía aparentemente muy fuerte, que ya controlaba su partido, que si un partido controlaba las 2 cámaras, etcétera, pero enseguida ya estamos viendo que está en la misma dinámica. Igual es que le gusta, también, ¿no? Pero o que cree que sabe desenvolverse de esa forma, ¿no? Sabe de alguna forma engañar a unos y a otros, ¿no? Seguramente él piensa eso, ¿no? Indudablemente. Es más, yo creo que es muy primadona, le gusta estar siempre en el candelero, ¿no? Y esta es una forma de tener la atracción todo el tiempo sobre él. Él está a gusto así, por eso habla. ¿Cuándo se va a subir el avión? Yo creo que no, hacía años que no había un presidente de Estados Unidos tan, tan cercano al micrófono, ¿no? Tan pronto se lo acercas, el tipo, aparte es que se explaya, no guarda Sí, casi las formas, ¿no? y lo que no dice delante del micrófono lo dice en su red social, ¿no? Claro, claro. Con estos Larga ahí. o tuiteos explosivos, ¿no? Pero bueno. Sí. En vez de boletín oficial del Estado, es un ¿cómo era la red social de él? La Truth, ¿no? O True algo así. Social, True True Social. Social, ¿no? Sí. Ahí es donde va lanzando sus Es el boletín exabruptos, ¿sí? oficial. Pero bueno, sí. No, es curioso, pero al final te das cuenta, lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que hay una coincidencia de intereses, ¿sabe? Establecido, de hecho, una coincidencia de intereses entre Trump y Putin, si se quiere, o entre el gobierno de Estados Unidos y el de Rusia, por ganar tiempo. Rusia Claro. porque tiene su estrategia y Trump porque está intentando esquivar esas presiones aparentemente, ¿no? Esas presiones del establishment para que organice un lío gordo en Europa, ¿no? Yo, la Y verdad, vamos a ver cómo, a pesar de que todo el mundo estaba dando por supuesto que ahora ya definitivamente Estados Unidos se va a volcar en contra de Rusia, pues estamos viendo que las reacciones de estos días, desde luego, no tienen nada que ver con esto. Algunos porque no confiaban demasiado en que esto supusiera un cambio real, otros porque se han visto defraudados con los anuncios que ha realizado Trump una vez que ha vencido una vez que ha llegado ese lunes fatídico, ¿no? Pero el caso es que vamos a ver luego, pero todos los movimientos que se están produciendo son de bastante desesperanza en el conjunto de Europa y en el conjunto de esa élite oligárquica que controla Estados Unidos y Europa y que está enloquecida por evitar que Rusia gane la guerra, ¿no? yo es que me dan bastante más miedo Steinmeier o Merz que Trump. De verdad, yo creo que si el poder que tiene Trump lo llegan a tener estos dos, no lo sé, no es especular, ¿no? Indudablemente, Sí, pero sí, bueno, Trump pues tiene esa personalidad difícil de prever e incluso ideológicamente pues tampoco es fácil de si no ubicarle, está ¿no? encasillado, él va Claro, o en qué según le medida es una cosa o miente en la otra, no es fácil, ¿no? No tiene esa estabilidad en su forma de pensar o en su discurso que suelen tener otros líderes de todas las ideologías, ¿no? Pero claro, sí está claro, como tú dices, que Starmer, Macron, Merz, pues son muy cercanos a lo más siniestro de la élite oligárquica occidental, claro, muy cercanos. Y por eso tiene una posición tan claramente belicista, ¿no? dan miedo. Si quieres podemos pasar con la Bien, primera diapositiva que tenemos. venga. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el primer golpe, luego tenemos si quieres, 1, 2, 3, la imagen número 5, nos aparece Meloni, Sí, puedes está ponerlo ahí. aquí. Eso es. Italia se distancia de Alemania, no compraremos armas estadounidenses, solo se mantendrán las compras planificadas. Bueno, y ahora podemos ir a la primera que hemos visto antes. Esto es muy importante, ¿eh? Porque claro, fíjate, todo lo que estaba diciendo Estados Unidos es que, bueno, ya no vamos a suministrar armas a Ucrania, pero le vamos a vender armas a los europeos para que se las suministren a Ucrania, ¿no? Y entonces ya empiezan varios países europeos. Ahí te dice, Italia no comprará armas estadounidenses para Ucrania.
Roma no cuenta con el presupuesto para dichas compras. Dice, en cambio, Italia está dispuesta a ayudar con la logística y el suministro de armas a Ucrania con sus recursos, ¿no? Pero también la República Checa y, según político, Francia, también se han negado a comprar armas estadounidenses para Ucrania, ¿no? Claro, esto ya destroza esa estrategia que se estaba vendiendo desde Washington y aceptándose desde la Unión Europea, desde la OTAN, ¿no? Pero Bueno, claro, si ya hay varios países que dicen que no, ya esto significa que las compras pues van a tener que ser, en todo caso, de países concretos, ¿no? De países concretos. el caso es que, por lo que estaba buscando ahora, lo que pasa es que ya no lo encuentro, un artículo que publiqué en que unos funcionarios europeos le explicaban a un periodista de que nadie había hablado nada de que Europa fuera a pagar, o sea, la OTAN fuera a pagar las armas que Estados Unidos manda a Ucrania, y claro, entre pagando la OTAN, pues pagando los europeos. Eso nadie lo había hablado. Llegó allí, lo soltó, ¿no? Y se quedaron todos que al principio se callan porque le tienen, yo qué sé, miedo, deben de tenerle al imperio, se callan y tal, pero ahora están, claro, saliendo todas estas voces. Italia dice que tal, Hungría que no sé qué, el otro, no, pero hablo por el tipo de política de Trump, ¿no? Llegan a la reunión de la OTAN y va el tipo y se saca eso de la manga, lo suelta y claro, delante del micrófono, ¿quién se atreve a decirle? No, no, oye, Claro. eso nada, olvídate. No, pero fíjate, con esos gestos y con esas mentiras, pues por ejemplo con esta, pues gana una semana en la que ya están los locos estos locos belicistas del establishment, pues ya se quedan tranquilos durante una semana hasta que se van dando cuenta y dicen, pero si nos ha vuelto a tomar A el dar pelo. largas. Pero bueno. Pues que, a ver, es que hay que tener un poco de cerebro, porque es que tú puedes presionar a Rusia, pero hasta cierto punto, porque tú no sabes si llega un momento que coge Rusia y dice, bueno, me atacas con un misil estadounidense, pues ahora cojo y te ataco una base de la OTAN, pum, por ejemplo, ¿y ahora qué? No, ¿Después qué hacemos? efectivamente. Y ahí hemos visto Claro. cómo estos días se están repitiendo declaraciones de líderes rusos advirtiendo muy seriamente sobre Pues esos, Zaharova. sobre esos posibles pasos. Zaharova, Medvedev y el tercero, ha habido un tercero. Sí, creo que era el presidente de la Duma, ¿no? Puede ser. Marchenko o algo Sí, así, creo. puede ser. Ha sido por lo menos tres líderes rusos que han Importantes, sí. dicho que mucho cuidado con esto. Medvedev ha hecho referencia que, bueno, ya no es que Rusia vaya a esperar a que lancéis misiles de ese tipo contra Moscú o San Petersburgo, sino que si ya entráis en esa política, pues que tenemos derecho a lanzar ataques preventivos Claro, contra claro. Es que los aparte lo están países. diciendo encima. Si me Claro, amenazas, te voy a dar un tortazo, pues oye, tengo derecho a claro, darte uno pues antes de que tú no voy a esperar a que me comiences. lo des. Si puedo, te lo doy yo antes, ¿no? Por Lógicamente, supuesto, ¿no? lógicamente. Y bueno, pues sin embargo yo veo como el alemán, el Merz y Stemmer, pues es eso, no tienen ese punto de, bueno, hasta aquí, ¿no? Si los dejaras, si ellos tuvieran los misiles Taurus antes y tal, yo creo que ya los habrían enviado. Lo que pasa es que Merz de momento se está frenando porque, claro, es que después de tanto hablar, si los manda y los usan. Sí, después de llegar al gobierno hizo declaraciones muy agresivas en Claro, las primeras semanas, pero sobre ese tema en concreto. Declaraciones agresivas sigue haciendo, ¿no? Por eso cada vez lo están comparando más con la imagen, que parece exagerado, ¿no? Con la imagen de la Alemania nazi de los años 30, ¿no? Pero los parecidos son muy sí. grandes, son muy grandes, ¿no? Y en las últimas semanas, en concreto sobre el tema de los misiles Taurus, no ha vuelto a hacer declaraciones tan directas, pero bueno, no se sabe muy bien cuál es la razón. Si es que porque los socialdemócratas en el gobierno estaban diciendo que no había nada de eso, entonces puede ser que sea este tema que los socialdemócratas le están frenando, o puede ser, claro, que una vez que llegado el momento decisivo, claro, la realidad de lo que esto significa es, bueno, yo estoy dispuesto, él seguramente estaría dispuesto a entrar en guerra con Rusia si estoy respaldado por.
¿no? Si claro. detrás tengo a Estados Unidos, pero eso es lo que tengo que asegurar, tener a Estados Unidos antes de lanzarme contra Rusia, evidentemente. Pues como tú dices, por ganas, desde luego, no le faltan, No le ¿no? faltan. Está actuando pues exactamente igual que actuó Alemania en la Alemania nazi en los años 30, desde el punto de vista de las estrategias de rearme, desde el punto de vista de ponerse al servicio de las grandes corporaciones. Entonces era para aplastar el movimiento obrero y contra la Unión Soviética, ahora es contra Rusia y los países emergentes, pero siempre, Es en lo los dos mismo. casos tenemos a una élite corporativa, unas grandes corporaciones, a un poder corporativo en una situación de pánico, de peligro, y dispuesto, intentando apoyarse en sus peones políticos para lanzarse a la guerra. Y claro, ese papel lo está haciendo Merz en la medida en que puede perfectamente, ¿no? Sin perjuicio de que no solo él, claro, porque Macron o Starmer, como tú has dicho, pues lo están haciendo también. Lo están haciendo, ¿no? Yo recuerdo en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, una de las políticas que utilizó para levantar el país y para quitar a la gente del paro fue hacer todas las autobahn alemanas. Él fue el que empezó a hacerlas. En realidad las hizo para que las tropas pudieran circular bien a mucha velocidad de un lado del otro, sus tropas móviles, ¿no? De aquella hacían autobahn, hoy están haciendo vías de tren. Están haciendo toda una red de tren para transportar material bélico desde la profundidad estratégica europea hacia el este, Hacia el este. atravesando. Y como dices tú, es que la historia parece que se repite, parece que esa gente, entre ellos el abuelo de Smerth, que era partidario de, de los nazis, ¿no? Estuvo incluso en la, ahora no me sale, la SA, los soldados estos de No sé asalto, si los grupos nazis y tal, fue alcalde de una ciudad y bueno, se proclamó seguidor del régimen, ¿no? Y bueno, ahora de repente pues el nieto es demócrata y ay, es que no sabía lo que hacía mi abuelo, dijo el otro día, ¿no? sí, sí. Ay, No, que no nos enteramos de la familia de que mi claro, abuelo era un nazi. sí, pero hace unos años hablaba fenomenal de su abuelo, que había sido una Sí, sí, referencia sí. para él y tal, ¿no? Ahora Por no eso le te interesa y digo. no lo dice, pero bueno. No se acuerda. No dice, no, es que no sabía, yo no sabía, ¿no? No, es curioso que tanto los que critican el nazismo, muchos de los que critican el nazismo como los que de los que alaban el nazismo, se quedan con la imagen superficial del nazismo, ¿no? Pero claro, el nazismo era dos cosas, era un movimiento populista y era un movimiento corporativo. Sin Claro. ese movimiento corporativo, el movimiento populista no hubiera sido nada, ¿no? ¿Quién lo financió? Claro, lo financió desde el principio, ¿no? Las grandes corporaciones alemanas, británicas y norteamericanas, ¿no? Y claro, eso es lo que hace al contexto tan parecido al contexto actual, ¿no? Seguimos En a una las mismas. situación crítica, pues utilizan pues, los instrumentos políticos que tienen, ¿no? Si en este momento necesitaran un instrumento político pues, más agresivo ideológicamente, pues ahora porque no lo necesitan, porque no controlan los gobiernos prácticamente sin oposición, pero si lo necesitaran, pues lo harían. Claro, en aquel momento dijeron, necesitamos a una Alemania rearmada y que sea un instrumento claro, primero para destruir ese movimiento obrero tan agresivo que había organizado 3 revoluciones dentro de la propia Alemania. Claro. Y luego para lanzarles contra la Unión Soviética, para lanzar a Europa contra la Unión Soviética, que era también su gran terror entonces. Y ahora, pues es lo mismo. Ahora quieren lo mismo, quieren hacer lo mismo contra Rusia, contra los países emergentes. Y bueno, pues sigue en la medida en que los gobiernos cumplan esa función, pues los utilizan. Si necesitan que esos gobiernos tengan una ideología distinta, pues ya lo buscarán. Pero por ahora utilizan a los gobiernos que se pliegan a ellos. ¿No crees que estos grandes capitales occidentales que le chuparon del teto de la vaca de los gobiernos occidentales hasta dejarlos exhaustos, están todos con unos déficits bestiales, con más deudas que su propio PIB, muchos lo doblan casi, y es como una huida hacia adelante, se creen que a lo mejor
tumbando el gobierno ruso y, bueno, pues, yo que sé, fagocitando Rusia, dividiéndola, balcanizándola, para poder conseguir todos esos recursos, toda esa ingente cantidad de dinero que hay en ese subsuelo, ¿no? No sé, da la sensación como una desesperación, que necesitan algo así, Sí, ¿no? bueno, eso se está hablando en principio con respecto a esa posición tan belicista contra Rusia y también sobre esa posición de incremento del gasto militar tan radical, ¿no? ¿En qué medida es un objetivo en sí misma o es un pretexto? Y ahí viene, pues podemos poner esta imagen sobre Francia, Que es un creo texto. que es la última, ¿no? En la segunda Ah, fila abajo, sí, esta, el, ¿no? sí, Ya sabéis lo que ha pasado en Francia, ¿no? Pues que han anunciado, vamos a ver luego en qué queda esto, ¿no? Pero han anunciado recortes drásticos en pensiones y en, bueno, recortes o congelación, que es lo mismo, ¿no? En pensiones y en prestaciones sociales en general, eh, la supresión de 2 días festivos, ¿no? Pero, en fin, una serie de medidas, claro, maximalistas, dicen en Francia, pero que, claro, es realmente llamativo que se pongan en marcha a la vez que se comprometen a incrementar el presupuesto de defensa al sí. 5%. Ya dijimos creo, no sé si la semana pasada, si te acuerdas, Santiago, o hace 2 semanas, que al final, después de ese incremento, luego nos iban a venir con el recorte de las pensiones diciéndonos, ¿veis cómo eran Era obvio, insostenibles? Pero era obvio. estos no han esperado ni una semana, ¿no? Y, Pero Trump hizo lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Va a recortar socialmente y recortar todo lo que pueda, pero sin embargo va a aumentar el presupuesto de defensa a 1 billón, claro, claro, ¿no? La claro, misma política exactamente. claro. ¿Quién la marca? Entonces, claro, es que es un círculo vicioso, porque además simplemente ese anuncio de que va a haber que incrementar el presupuesto de defensa, pues es lo que les hace poner sobre la mesa unas previsiones de incremento de la deuda tales que, bueno, hay que corregirlas por Claro. algún sitio, ¿no? Y entonces algunos dicen, no, no, es que ese incremento del presupuesto de defensa, aunque no lo hagan, porque es una proyección de futuro, aunque no lo hagan, pero ya les sirve como argumento para unos recortes sociales que quieren Por hacer de todas supuesto, formas, ¿no? por supuesto. Entonces, bueno, No, yo no, creo que lo de Rusia tiene mucho que ver con geopolítica y con ideología, ¿eh? Aunque a veces los propios rusos cuestionan este tema, pero a mí me parece muy claro que el punto de inflexión con respecto a Rusia se produjo a partir de la llegada de Putin al poder, ¿no? Porque en los 90 ellos hacían con Rusia lo que querían, no, claro. no necesitaban trocearla si se estaban quedando con ella perfectamente, ¿no? Entonces ellos saben que controlando el gobierno, pues pueden hacerse también de una forma u otra con las riquezas de Rusia. Lo hicieron, de hecho, en los 90, ¿no? Entonces fue el grupo de Putin cuando llega al poder y empieza a poner en marcha esa guerra civil de baja intensidad, si se quiere, para quitar a los oligarcas, quitarles sus riquezas, quitarles del poder, ¿no? Y claro, yo creo que ese es el punto de inflexión, ¿no? Claro. Pero no es solo porque les esté privando de las riquezas de Rusia, porque viendo el peso que los países emergentes están teniendo en el mundo con esas políticas anticorporativas de Rusia y de China y el peso creciente que Rusia está teniendo ideológicamente en Europa y el que va a tener si gana la guerra, pues es evidente que esas políticas se van a extender, ¿no? Es decir, se van a convertir en una amenaza directa para ellos mismos en la propia Europa, ¿no? Es que yo no entiendo, únicamente que le tengan miedo a ese gran capital que también tiene Rusia, ¿no? Ese poderío, porque lo ideal, si no quieres una guerra y quieres aprovecharte de las riquezas, sería pues al revés de lo que estamos haciendo, pues acercar a Rusia, por ejemplo, a la Unión Europea, aunque no entrara de momento, pero como un Estado asociado, poder intercambiar tecnologías, materias primas, sería, yo creo que sería lo más positivo para todos, indudablemente. Por eso no entiendo ese enfrentamiento. Bueno, entiendo el enfrentamiento por parte de Estados Unidos, ¿no? Que quiere dividir a No, Europa, indudable. y por parte de Europa se entiende si introduces este aspecto ideológico, ¿eh? Claro, Ideológico, del que no se habla mucho, pero que está ahí en el fondo, ¿no?
claro, es que una cosa sería integrar a lo que era la Rusia de Yeltsin de los 90, que ellos también controlaban, pero de la que también se desconfiaba. Porque en las estrategias Wolfowitz de principios de los 90 ya se apunta a que, bueno, a partir de ahora controlamos el mundo, pero tenemos un obstáculo o un riesgo que es Rusia. Decían que es un país muy grande, con muchos recursos y que ahora controlamos el gobierno, pero no controlamos ni los cuadros medios ni la sociedad. Entonces, ojo, que no sabemos lo que puede pasar con esto en el futuro. Además, yo creo que los occidentales no entendemos a Rusia. No aprendemos porque es un pueblo que lo mismo se pelea entre ellos, y los hay que hasta son casi más pro-europeos que pro-rusos, pero hasta que hacen clic. Cuando hace clic la sociedad, de repente son capaces de meterle fuego a Moscú para que los franceses no puedan quedársela. Y le meten fuego a todo el país. Y como si hay que morir por millones, pero ellos van hacia adelante. O sea, es un pueblo bastante indomitable, muy grande, muy armado, con muchos recursos. Es que es meterse en un lío, quieras o no quieras. Quieras o no quieras. Sí, y sobre todo porque, claro, a la inversa, en Europa Occidental estamos en sociedades extraordinariamente debilitadas, ¿no? Claro. Y aparte es que no se sienten agredidas. Los rusos sí se sentirían agredidos. Si yo me siento agredido, me levanto. Ahora, ir a pegarme contigo porque lo quiere aquel de al lado, ¿qué motivación tengo, Adrián? Bueno, vamos a ver cómo, porque claro, tienen con todos los recursos de los medios de comunicación, hasta qué punto conseguirían que nosotros, o que una buena parte de la sociedad occidental se sintiera agredida, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma, si lo consiguen, lo han conseguido en Ucrania, ¿no? Lo han conseguido probablemente en los países bálticos, ¿no? Entonces, bueno, claro, los países bálticos son países pequeños, muy fáciles de manipular, pero claro, no hay que descartar. Bueno, sí han conseguido que la gente interprete que Rusia es el culpable, ¿no? Claro. Simplemente dándole la información a medias, ¿no? Porque claro, mucha gente, yo suelo decir que lo entiendo, porque claro, para mucha gente para la que Ucrania era un país absolutamente desconocido, lo primero que escucha es en el año 2022 que hay un país grande que ha invadido a un país más pequeño. Y entonces dice, pues está claro quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Claro. Si no saben nada más. Entonces esa es de alguna forma una capacidad de condicionar la opinión pública que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Sobre todo en un contexto de amenaza constante de restricciones de opinión, de la manifestación, de las redes sociales, etcétera, pues no sabemos hasta dónde serían capaces de llegar si continúan en esa dirección en los próximos años. Yo creo que les veo un mérito más grande en conseguir que olvidemos lo que hacen ellos que en culpabilizar, por ejemplo, a Rusia o a China. Porque son capaces de culpabilizar a Rusia o a China, sobre todo, por ejemplo, a China en este caso, que no invadió ni hizo nada a nadie, ¿no? Y sin embargo es parte del eje del mal, ¿no? Y sin embargo son capaces de que olvidemos que, por ejemplo, un país como Estados Unidos o Gran Bretaña, miras atrás 100 años, 200 años y ves que son guerras continuas, aparte guerras agresivas, no guerras en su frontera defendiéndose no, son guerras externas, o ampliando sus fronteras o atacando países en la otra parte del planeta, ¿no? Sí. Bueno, no hay que ir 100 años, ¿eh? Fíjate lo que han hecho en Oriente Medio, en los países musulmanes en este siglo, ¿no? Pues son millones de muertos al final, ¿no? Claro. Inventándose un pretexto un día, otro pretexto otro, todo mentiras, ¿no? Las supuestas armas de destrucción masiva en el caso de Irak, en la anterior guerra de Irak, esos niños de las en Kuwait que sacaban de las incubadoras, todo mentira, ¿no? En el caso de Libia, pues que están bombardeando a su propia población, mentira, ¿no? En el caso de Siria, que están lanzando armas químicas y eran montajes de la inteligencia británica, ¿no? Ha sido una constante, pero claro, a cuenta de eso, han sido millones de víctimas, ¿no? Por eso digo, tienen el mérito
de que seamos capaces de ver una paja en el ojo de Rusia o en el ojo de China y no una viga en el centro del corazón de los anglosajones, sobre todo, que son los más agresivos, ¿no? Y es que te quedas alucinado porque le dices a la gente, pero vamos a ver, tú fíjate, Estados Unidos, dime una guerra de las últimas que tú conozcas, de las últimas, vamos irnos 100 años atrás mínimo o más, ¿no? En realidad, desde el 98 que nos hicieron la perrada en Cuba, pues a partir de ahí fue cuando dijeron, mira, tenemos poderío para poder crecer en el exterior. Y la Primera Guerra Mundial ya los convenció de todo, ¿no? Fue cuando crearon verdaderamente un ejército profesional y a partir de ahí, pues es que todos los años está en guerra. Tiene 250 años y no hay un año en que no estuviera en alguna guerra en alguna parte del planeta. Increíble. Y son los buenos, que es lo cachondo. Sí, no, y luego ahí detrás de Estados Unidos tenemos siempre al Reino Unido, ¿no? Que ya incluso antes de Estados Unidos ya tenía, o en paralelo, ¿no?, al surgimiento de Estados Unidos, tenía en marcha esas estrategias supremacistas que luego han extendido también a Estados Unidos, a los países occidentales, ¿no? Supremacistas ya no de supremacismo racial, de supremacismo de esas élites corporativas, ¿no?, que desprecian tanto a los habitantes de las colonias como a su propio país, ¿no? Y que son las que han liderado las políticas del Reino Unido, luego de Estados Unidos, esas políticas, digamos, de dominio mundial, ¿no? Es que tenemos aquí, vamos a poner otra. Bueno, esto es dentro de estos días en los que se están moviendo muchas cosas que parece que no les están funcionando bien. Tenemos este tema de la compra de armas, vemos que se está deshaciendo porque ya pues, son varios países europeos los que han dicho que ellos no, lo cual ya está deshaciendo esa estrategia. Vemos cómo China se reafirma, ha hecho declaraciones muy duras, ¿no?, clarificando que si quieres presionarnos para que nos separemos de Rusia, pues te decimos lo contrario, ¿no?, que frente a esas amenazas vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas a Rusia, ¿no? Bueno, esto es esperable. Bueno, era esperable que mantuvieran esa línea, no necesariamente que hiciesen este tipo de declaraciones, ¿no? Pero bueno, podemos leerlo un poco, ¿no? Xi Jinping prometió un mayor respaldo a Rusia durante una reunión con Lavrov, con el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Enfatizó la necesidad de reforzar el apoyo mutuo en plataformas multilaterales y que ambas naciones están configurando un nuevo modelo de relaciones internacionales, ¿no? Pero sobre lo que hablábamos ahora, ¿no?, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado enérgico condenando las tácticas de presión de Estados Unidos. Nos oponemos firmemente a todas las sanciones unilaterales ilegales, en referencia a las amenazas de Trump de nuevas medidas punitivas si Rusia rechaza un acuerdo sobre Ucrania mediado por Occidente, ¿no? Bien. Bueno, esto es algo en el fondo previsible porque Rusia y China tienen una coordinación estratégica prácticamente total, ¿no? Y ya lo hemos comentado más de una vez. China sabe que si Occidente somete a Rusia, ellos son los siguientes, y Rusia sabe que si Occidente somete a China, ellos son los siguientes, ¿no? Pero es que además hay una coordinación estratégica muy clara, ¿no?, ideológica en el sentido que hemos comentado antes, ¿no?, de esas estrategias anticorporativas, ¿no?, que pone en marcha Putin a partir del año 2000 y Xi Jinping sobre todo a partir del año 2012. ¿No? Porque China, y esto es algo más o menos bien conocido, desde los años 80 tiene una alianza estratégica con las grandes corporaciones occidentales. Y estas corporaciones se hacen con el mercado de China y contaron con China como un contrapeso de la Unión Soviética, con una forma de acercar a la Unión Soviética, pero China aprovechó aquello para impulsar su desarrollo industrial con estas grandes inversiones que se comprometieron a hacer las multinacionales norteamericanas, sobre todo, ¿no? Entonces esto funcionó muy bien, pero ya a principios del siglo XXI, pues dentro del Partido Comunista Chino había sectores crecientes que decían, bueno, está muy bien, ha sido muy bien, lo hemos aprovechado muy bien para nuestro desarrollo, pero esto hay que ponerle límites, porque si no, esto se hace con el país también. Y entonces, este es el sector que lleva a Xi Jinping al poder y que a partir del año 2012
empiezan a poner restricciones primero a las propias corporaciones chinas, ¿no? Pues, por ejemplo, alejándoles del Partido Comunista, alejándoles del poder, poniéndoles restricciones crecientes y compromisos, obligándoles a compromisos crecientes, ¿no? Y también sobre las multinacionales occidentales. Esto lleva también tanto a Rusia como a China a una estrategia anticorporativa a nivel mundial, que es lo que está también en el origen de los BRICS, del desarrollo del mundo emergente, la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una coordinación estratégica total desde un punto de vista ideológico y también desde un punto de vista de supervivencia, digamos, ¿no? Con lo cual, pues es perfectamente esperable que China no se mueva un ápice frente a presiones a Estados Unidos de ese tipo. Es más, yo donde veo que sí hay una coordinación muy clara, a nivel militar, sin ser militarmente China, ¿no? Y es, por ejemplo, cómo Corea del Norte participa totalmente entregado con Rusia. Corea del Norte nunca lo haría, creo yo, si no tuviera el visto bueno de China. Claro. Porque depende totalmente, la economía de Corea del Norte prácticamente vive de China. Si China dice, no, tú no te mueves, estate quieto, sí. Corea no se mueve. Sí, sin embargo, efectivamente, lo que son distintas son las formas. Pues porque, claro, Rusia ya está en guerra, ¿no? Entonces, sus estrategias han sido mucho más abiertas, mucho más directas, mucho más, no sé si decir agresivas, si se quiere, pues agresivas con respecto a Occidente. China piensan igual, pero cuidan el lenguaje, intentan adoptar las formas lo más posible, entre otras cosas, porque no están en guerra todavía y porque tienen una dependencia altísima en sus exportaciones con respecto a Occidente. Cada vez menor, ¿eh? Porque cada vez países, por ejemplo, el sureste asiático, etcétera, tiene un peso cada vez mayor y Occidente cada vez menor, pero sigue siendo importante. Perdona, te he cortado. No, te cortaba yo a ti. Me refiero a eso de que China, yo creo que lo que quiere es ganar tiempo. Por ejemplo, si China consigue que los países del sur de Asia ganen, crezca un poco, ya no vamos a decir clase media, porque a mí es que suelo hablar de clase media, pero bueno, dejen de ser pobres y empiecen a consumir, aunque sean productos baratos, lo necesita China para suplir las ventas que hace a Occidente que le pueden faltar. Y por eso yo creo que está midiendo porque necesita tiempo. Cuanto más tiempo pase antes de entrar en un conflicto directo, mucho más poderosa va a ser. Claro. Crece mucho más rápido su ejército, crece mucho más rápido su armada, crece mucho más rápido su economía. Mientras no... Sí. En Occidente ese es otro tema que les pone muy nerviosos, ¿no? Están haciendo especulaciones de que, bueno, nos quedan 4 años hasta que China tenga un poder militar equivalente al de Estados Unidos. Otros dicen, no, pues 6, tal, o pues 8, bueno, sí, depende, ¿no? Pero que viene, que lo ven venir, vamos. Está claro, la tendencia está clara, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy esperable que China, dentro de esa estrategia de máxima prudencia, pero en el fondo pensando igual que Rusia con respecto al contexto, pero sabiendo que en caso necesario se implican en todo lo que haga falta, ¿no? Y tú lo has comentado, ¿no? Pues si una forma de implicarse sin mojar su imagen directamente es, por ejemplo, a través de Corea, pues a través de Corea, clarísimamente. Y bueno, está el señor Cohete, Mr. Cohete, está contentísimo. Tiene ahora los nuevos K-53, creo que son unos misiles que son los Iskander norcoreanos. Y ahora resulta que tienen una precisión, igual que la del Iskander, y tiene también la habilidad de cambiar de trayectoria durante el vuelo. Y tal. O sea, fíjate, es un Iskander coreano. Armas hipersónicas que no tienen los norteamericanos, ¿no? Está contentísimo el tipo. Claro. Pero porque, bueno, oye, ahí... efectivamente, ese es un tema, desde luego, preocupante para Occidente en general, ¿no? Para la OTAN, ¿no? Porque resulta que ellos no consiguen poner en marcha las armas hipersónicas, Rusia las tiene desde hace mucho tiempo, luego China las tiene Corea y las tiene Irán, ¿no? Bueno, hasta todo el mundo los yemeníes, que son los más pobres, de los más pobres del mundo, los tienen. Tienen armas hipersónicas que no tienen los norteamericanos, ¿no? Pero todo el mundo sospecha que es tecnología rusa, ¿no? Pues que
compartida, ¿no? Pero es la realidad en este momento, efectivamente. Hasta también, según parece, hablan incluso de que les está Rusia mandando al espacio carga satelital, o sea, supongo que serán satélites espía. Claro, es que es un cambio para Corea del Norte, de repente, contar con esa tecnología que él no podría llegar ya solamente por economía, porque, a ver, poner en el espacio continuamente satélites, eso lo puede hacer Rusia, Sí. lo puede hacer Estados Unidos, pero Sí, y vale están mucho dinero. modernizando su aviación, que también era un punto Claro, débil de Corea. Y luego, gracias a y los esa drones. intervención en Kursk, les están entrenando, ¿no? Porque ese es un punto fundamental Claro, en los ejércitos, ¿no? Una cosa es la capacidad teórica, pero hasta que no vas al campo de batalla, nadie sabe realmente esa capacidad teórica qué es lo que vale, ¿no? claro. Y entonces el tener experiencia de combate es un plus muy Eh, importante que a Corea Enorme. del Norte le faltaba y la está consiguiendo ahora gracias a esas intervenciones, ¿no? Cualquier militar te puede decir que la primera vez que entras en combate, que entren en combate, yo tuve la suerte de no tener que hacerlo nunca, la primera vez, claro, y solo imaginarte en la situación ese, cayéndote bombas por todos lados, pues no sabes Claro. ni dónde meterte. Por ejemplo, había el ejemplo de los blindados, ¿no? Cuando empezó en la Primera Guerra Mundial y al comienzo de la Segunda, los blindados atacaban las líneas de defensa, pues claro, los soldados miraban venir esos mastodontes de acero y echaban a correr, ¿no? Y era peor, porque claro, iban detrás con las ametralladoras cargándose y tal, ¿no? Hasta que aprendieron de que es mejor acurrucarte, esperar, dejarlos pasar, y una vez que pasaron los blindados, no dejar entrar a la infantería y una vez que los tienes dentro, destruirlos, ¿no? Claro. Técnicas, ¿no? Pues hablamos de lo imprescindible que es tener esa experiencia de combate y de combate en la guerra más moderna que hay, guerra con drones, guerra con misiles de precisión, o sea, para los Sí, coreanos porque es... efectivamente, porque aunque tus efectivos, los efectivos que has implicado en la batalla no sean muy importantes, lo que son importantes son los mandos, ¿no? Claro, Los son todos los mandos sargentos que van a salir de ahí. y el equipo técnico, por ejemplo, de operadores de drones, etcétera, ¿no? Pero claro, si ya los mandos intermedios o mandos de distintos niveles ya tienen experiencia de combate, ya tienes lo fundamental Es de que, esa experiencia conseguido, ¿no? Porque claro, si, como tú decías, claro, no es solo el soldado que está absolutamente perplejo frente a lo que le viene, ¿no? Sí, pero si también les pasa a los mandos que no saben cómo reaccionar en esta situación, pues el ejército pues, puede estar absolutamente vendido, ¿no? Esto es uno de los puntos débiles que se repite sobre China, ¿no? Y ya sabrás que claro, ha habido muchos rumores estas semanas de si China podría de alguna forma directa o indirecta pues implicarse, porque a China le interesa más que nada, ¿no? claro, entrenar. Mandando soldados, aunque sea a segunda línea o algo así, o a Ucrania o a las fronteras rusas, etcétera, ¿no? Algo así. Sí, a ver, hacerlos pasar por rusos desde el Extremo Oriente, ¿no? Por siberianos, ¿no? Hacerlos Claro. pasar por siberianos, ¿no? Pero sí, a China le interesaría porque sí, hay que reconocer que tiene muchas armas, tiene todo lo que tú quieras, pero es un país que siempre fue bastante pacífico Sí, para la última construir guerra fue la de Vietnam, ¿no? Corea, ¿no? No, la de O, Vietnam. bueno, Vietnam, sí, claro, Con Vietnam fue después de una Corea. guerra muy rápida, pero esto fue en los años 70, ¿no? A fines de los 70, creo, ¿no? Sí, pero Primeros claro, de no era tampoco, es que la guerra cambió tanto aparte, claro, es la gente que combatió en aquellas guerras ya no está. Que ese Claro, es el, claro, no, han pasado 55 años. Algo así. claro, con mucho lees los libros que escribieron, pero más no, ¿no? Mientras que los estadounidenses están en forma. Lo que pasa es que, bueno, los estadounidenses están aprendiendo ahora también en Ucrania porque hasta ahora se habían acostumbrado a luchar con una superioridad técnica y de medios apabullante y claro, es que así es muy fácil combatir, ¿no? Otra cosa es cuando tienes enfrente otro que tiene los medios que tienes tú y la capacidad de combate que tienes tú, o superior incluso, ¿no? Claro. Entonces, ahí cambia mucho la película. Sí, sí, es uno de los objetivos más importantes para ellos de este desplazamiento de mercenarios, entre comillas, ¿no? Son mercenarios que están perfectamente definidos para el número exacto de los que necesitan para una batería, para otra, ¿no? Pero bueno, Claro, casualmente, ¿no? Los mercenarios son los que exactamente necesitan para cada uno de los puestos, ¿no? Pero bueno, indudable. pero bien, si quieres seguimos con Sí, alguna de vamos a estas poner noticias. Bien,
Estábamos diciendo que estos días ha habido varios, se están repitiendo los fracasos, los pequeños fracasos, si se quiere, o fracasos temporales en todos estos movimientos belicistas en Europa, ¿no? Tenemos, bueno, pues por ahora tenemos el fracaso del famoso 18 paquete de sanciones contra Rusia. Pues se habla de que hay distintos países que se están oponiendo, ¿no?, a que esto vaya adelante, ¿no? Bueno, desde Dinamarca se ha dicho que hay 3 Estados miembros que se están oponiendo, y se está apuntando a Eslovaquia, Hungría, lo sé siempre, y Malta también, ¿no? Pero bueno, Eslovaquia, Hungría, que se están oponiendo al nuevo paquete de sanciones. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona, porque ya sabemos que otras veces estos países se han opuesto, pero son países pequeños y a veces con amenazas o con sanciones, pues, con amenazas o con promesas, pues consiguen doblarles la voluntad, ¿no? Doblarles la mano. Además es que son países interiores, rodeados de otros países. O sea, no es como dices tú, bueno, pues tengo puerto de mar, pues, ¿no? Negocio a través del mar. Pero es que, claro, la situación de tanto de Eslovaquia como de Hungría es muy difícil. Sí. Bueno, pasamos a la otra, si quieres. Sí. Aquí tenemos a los dos de Alejandría. Acuerdo estratégico, el contenido, que yo sepa, no se ha difundido, el contenido exacto no se ha difundido todavía, un acuerdo estratégico militar, ¿no?, entre el Reino Unido y Alemania, ¿no? Bueno, vamos a ver qué contiene ese acuerdo exactamente, pero bueno, puede ser simplemente una reafirmación, un poner por escrito una coordinación que ya existe, de hecho, ¿no? Una vez que Merz llega al gobierno, la forma de ver el conflicto en Ucrania, esa agresividad, esa beligerancia, pues es compartida entre el Reino Unido, Alemania y Francia, ¿no?, entre esos 3 grandes países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, son 2 países belicistas, han firmado un acuerdo estratégico de cooperación y de mutua ayuda, y bueno, se supone que tendrán cláusulas especiales en caso de que uno de los 2 países sea atacado, etcétera, que vayan más allá quizás de los acuerdos de la propia OTAN, ¿no? O que, aunque la OTAN como tal no se implique, pero tú y yo nos implicaríamos, este tipo de acuerdos estarán fácilmente pactando, ¿no? Pero esto, ¿tú no lo ves como un quitarle poder a la OTAN? Porque, a ver, si eres parte de la OTAN, ¿a qué viene que firmes un tratado bilateral? Claro, pero es también que no tiene lógica tampoco, ¿no? Una forma de reaccionar frente a ese debilitamiento de la OTAN, ¿no?, con un Estados Unidos que está ya con un pie dentro y otro fuera, ¿no? Que no sabemos qué es lo que la OTAN va a ser el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, pues vamos, dentro de lo que podemos, entre nosotros vamos a intentar hacer pactos de que nos vamos a ayudar, etcétera, ¿no? Algo de este tipo, ¿no? Claro, pues es una forma de ellos mismos ayudar a destruir la OTAN. Por otra parte, el Rutte, qué cosa más pelotas. Parece el secretario de Donald Trump, ¿no? Parece que en vez de trabajar por la OTAN, por todo lo que es la OTAN, trabaja directamente para Estados Unidos. Bueno, sí, claro, es que él tenía una posición muy belicista, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Pero en el momento en que se hace secretario general de la OTAN, ¿quién manda en la OTAN? Manda Estados Unidos, ¿no? Entonces, es su jefe, ¿no? Entonces, de alguna forma, tiene que estar a lo que tiene que estar, ¿no? No guarda ni las formas, joder. Solana, tú mirabas a Solana y hasta parecía independiente, ¿no? Sí. Aunque después era igual el lacayo de Estados Unidos, por supuesto. Claro, pero eran otros tiempos también, ¿eh? Claro. Eran otros tiempos en los que no había una conflictividad entre los propios países de la OTAN como hay en este momento, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, seguramente, claro, es que es su puesto de trabajo. La ubicación de su puesto de trabajo le obliga a ese tipo de posiciones. Hombre, no tendría por qué humillarse llamándole papi a tan rastrero. Eso ya va un poco más allá. Porque van a pagar los europeos para darle el dinero a Estados Unidos. Tío, pues si tú eres danés, de los Países Bajos, eres europeo. Estás contento de que saquen a tu país. A ver, ¿a quién sirves? Bueno, eso se puede decir de casi todos los países europeos, ¿no? Que desde luego a sus ciudadanos no sirven, ¿no? En parte han servido a Estados Unidos y luego a ese poder corporativo, a esas grandes corporaciones que controlan Europa, ¿no? Pero
sí, como tú has dicho, claro, todos estos movimientos que intentan fortalecer la capacidad defensiva de los países europeos también debilitan la OTAN, porque Claro, pues, le la quitan hacen menos poder. necesaria, facilitan la salida de Estados Unidos, como el famoso 5%, ¿no? Porque, Sí, claro, bueno, Estados Unidos dice, pues tenéis que poner un 5%, pero en la medida en que lo pongo, si evidentemente avanzo en esa dirección, le estoy facilitando a Estados Unidos decir, bueno, ya tenéis el 5%, ahora me voy, ¿no? sí. Eso es así. Aparte es que tenemos otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, España dice los estadounidenses, de toda Europa, en concreto también de España, de que están aquí para defendernos y se gastaron un montón de dinero en defendernos. Y yo digo, ¿cuánto le cobra España a Estados Unidos por tener 3 bases militares en nuestro territorio? Creo que el cambio del pago es precisamente la protección, ¿no? Para eso dejo tener 3 bases, para que me protejas, y no para que haya tus bases aquí, ¿no? Debería ser, debería ser. Es Sí. que, a ver, Claro, lo que pasa explícame. que es, de alguna forma, es Donald Trump el que ha roto esa lógica. Porque, claro, como tú dices, efectivamente Estados Unidos estaba pagando el peso fundamental de los presupuestos militares de la OTAN. Entonces, ahora, pues con una cierta simpleza, muchos analistas dicen, bueno, es que eso no era proporcional, es lógico que intenten que ese coste se reparta, pero como es que Estados Unidos no es tonto. Si esto estaba establecido de esa forma, si ellos asumían el coste fundamental, era porque esto les daba un peso político fundamental sobre Europa, ¿no? Claro. La Por pregunta eso es, dicen, no vamos ¿cuántas menos. bases alemanas, españolas, francesas hay en Estados Unidos? Está claro, No, pues está claro, está hay claro. un país que Pero por domina eso, y los otros países dominados. a la inversa, vemos, claro, es que estos movimientos de que Europa empieza a pagar más nos llevan a un contexto en el que también, pues, a Estados Unidos le puede ser cada vez más fácil salirse del marco, ¿no? Indudablemente. La verdad es que la OTAN cada vez tiene menos sentido. Bueno, en el momento que desapareció el Pacto de Varsovia perdió todo su sentido, indudablemente, ¿no? Pero es que cada vez tiene menos sentido porque tú Claro, puedes depende de quién analizar. mande en Estados Unidos. Depende de quién mande en Estados Unidos, porque Ya, la OTAN efectivamente, al terminar la Guerra Fría, lógicamente debería haber desaparecido, porque en teoría era una organización que se crea para hacer frente a la Unión Soviética, ¿no? Y al Pacto de Varsovia, y no desaparece, sino que se mantiene como un instrumento de las nuevas políticas norteamericanas que dicen, ahora que no existe Rusia, al contrario, ahora podemos hacer con el mundo lo que queramos y la OTAN es uno de los instrumentos que tenemos para controlar el mundo. Así por de sencillo. supuesto. Y además, a Y partir de ahí, dentro de ese control del mundo, para ir cercando progresivamente a Rusia, ¿no? indudable. Aparte es que es una herramienta de dominio sobre Europa indudable. Y que ya pueden decir y vendernos que nos protegen. ¿De quién nos protege? Si el único país agresivo que hay son los estadounidenses, ¿no? A ver, además, por ejemplo, en el caso español, y no solo en el caso español, también, por ejemplo, en Italia, Francia, pues es lo mismo. ¿Quién nos va a atacar? A ver, porque lo de que nos van a atacar los rusos, todos sabemos que es un invento. Nunca nos atacaron los rusos. ¿Qué quieren los rusos en la otra Bueno, punta de Europa, es no? que si nos atacan va a ser pues porque les estamos buscando, ¿no? Claro, En pues es este a lo que momento, voy, ¿no? claro. Entonces, ¿para qué nos sirve de la OTAN? Si Marruecos ataca a Ceuta y Melilla, no entra dentro del tratado de la OTAN, no nos protegen. Todo lo contrario, nuestro aliado Estados Unidos los arma hasta los dientes. Está vendiendo incluso aviones de última generación, F-35, misiles y de todo. Que eso es contraproducente para nosotros, que somos los socios de Estados Unidos desde hace más años todavía, ¿no? Y te pones a ver y es que es todo así. Entonces, claro, es que si existe la OTAN es porque hay un país que domina sobre todos los demás gobiernos y los trae a la raya, porque si yo ahora me presento a las elecciones, gano y digo voy a salir de la OTAN, vamos, me ejecutan al día siguiente. Sí. No, ahora lo que está pasando es que tenemos en la presidencia de Estados Unidos un grupo o una persona que no se sabe muy bien dónde está, pero que está un pie dentro y otro fuera de esas estrategias belicistas y que, sin embargo, el resto de países de la OTAN pues siguen muy atados a esas estrategias hegemonistas, ¿no? Antes has enseñado esa última imagen De Merz, de ¿no? Merz y de Starmer.
Y claro, esto es interesante porque los dos, también Macron, por ejemplo, de Macron se sabe que es perfectamente que es un hombre de los Rothschild, ¿no? Y claro, es curioso porque pocas veces ha estado la relación entre la clase política europea y el poder corporativo ha estado tan clara, ¿no? Porque ahí tienes a Starmer, es un hombre de la sociedad fabiana, ¿no? La sociedad fabiana, ya sabéis, se crea en el siglo XIX desde el ámbito aristocrático como un instrumento para controlar el laborismo, para poner el movimiento obrero al servicio de los intereses corporativos, etcétera, ¿no? Y luego ha habido luego una constante tensión dentro del laborismo entre, digamos, la vertiente del sector obrero y el sector fabiano, constantemente, ¿no? Pero el sector fabiano siempre ha actuado, y muy claramente en política internacional, en favor de los intereses corporativos, ¿no? Y luego tenemos a Merz, un hombre de BlackRock, que fue el responsable de BlackRock en Alemania, ¿no? Entonces, tenemos un hombre de BlackRock y un hombre de la sociedad fabiana, ¿no? La sociedad fabiana fue muy importante, no solo también fue activa en el resto de Europa, intentando influir en el conjunto de la socialdemocracia, ¿no? Pero bueno, ahí vemos cómo las relaciones de estos agentes políticos corporativos. de agentes políticos europeos con los grupos corporativos es más clara que nunca, más clara y más directa que nunca. Sí, indudablemente. Indudablemente, nos tienen totalmente dominados. Y la Unión Europea ya vemos que da igual. Por eso la política, yo, por ejemplo, la política de España, cada día le presto menos atención, porque es que en realidad es que es inútil, porque da igual lo que quisieras legislar aquí, si tienes unas reglas que te vienen desde la Comisión Europea que no puedes aplicar lo que tú aquí legisles, ¿no? Porque si ahora, por ejemplo, aquí en España o en cualquier país gana un partido comunista, pero digo comunista de verdad, ¿no? Pues, ¿tú crees que le dejarían colectivizar el campo y cosas de esas? Pues no. Bueno, ya no te dejarían ganar, como se ha demostrado en Rumanía. No, pero fíjate, con lo que pasa con gobiernos como con el conservador en Hungría o el socialdemócrata en Eslovaquia, ¿no? Que en movimientos mínimos con respecto a lo que es simplemente la cultura dominante ya van a por ellos, ¿no? Sí. Y les amenazan con todo tipo de sanciones, de expulsiones, etcétera, ¿no? Y no son nada radicales, para nada. Es más, Claro. Orbán ya ves que de radical no tiene nada, es más de derecha que el grifo del agua fría, ¿no? Claro. Y el otro, pues hombre, son tipos que están poniendo la cara, pero no deja de ser un socialdemócrata. No, Sí, en los países del este, este tema de las calificaciones ideológicas es un poco confusa, ¿no? Porque muchas veces te encuentras con que lo que aquí llamamos izquierda, derecha, conservadores, socialdemócratas, al final igual todos ellos de jóvenes eran miembros del Partido Comunista. Sí. A veces hay una confusión muy fuerte, ¿no? Bueno, lo vemos aquí en España con los del PSOE, que eran todos hijos de falangistas y cosas así, ¿no? Pero bueno, Pues, es la vida. Muy bien. Pues, bueno, Adrián, Santiago, si te pues parece... Vale, pues terminamos el programa. No os olvidéis, bueno, ya sabéis que yo estoy con vosotros, con Santiago también, por supuesto, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responder en el canal de ECAI Center, que lo encontráis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Pues yo encantadísimo, siempre me encanta estar aquí contigo, termina siendo una charla, nos desviamos siempre del tema, pero bueno, yo creo que es siempre muy interesante. Y emplazaros a mañana a las 23 horas de España, mañana viernes, estará con nosotros Fernando Moragón, como siempre. No olvidaros, él es el que nos recuerda que nos persigue el algoritmo, por lo tanto, darnos like, suscribiros, compartirnos, los 3 canales si podéis, mejor todavía. Y bueno, pues nos vemos mañana a las 11 de la noche. Hasta luego, Adrián. Saludo.